buenas noches, 8:45. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Los titulares. Canciller guatemalteco revisa las condiciones de los migrantes tanto en la frontera de Guatemala con México como de México con los Estados Unidos. Las condiciones son infrahumanas. Luego del ataque armado a 2 buses del Transurbano en la zona 18 este fin de semana, ministro de Gobernación anuncia más protección para los autobuses a través de unidades motorizadas de la PNC. Las lluvias siguen causando muertes. El número de víctimas por las constantes lluvias de los últimos días ha llegado hasta 9. En Huehuetenango, secuestradores asesinan a niño de tan solo 9 años porque la familia no pudo pagar 400,000 quetzales de rescate. A 3 días para que inicie la Copa del Mundo en Brasil, policía dispersa con gases lacrimógenos a manifestantes que bloquearon el metro de Sao Paulo, una de las sedes del Mundial. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Comencemos con las noticias. ¿Sabe usted? Un menor de 9 años de edad fue asesinado. Esto en Huehuetenango. Su familia no pudo pagar un rescate de 400,000 quetzales. Vecinos de la aldea Mash, municipio de Todos Santos, Cuchumatanes, Huehuetenango, hallaron el cuerpo sin vida de un menor identificado como Ireneo Bautista Carrillo, de tan solo 9 años de edad, quien se encontraba envuelto en un costal en un terreno baldío de dicha localidad. El menor fue secuestrado el pasado 6 de junio cuando se dirigía a la escuela, quien ya no retornó a su hogar, según familiares. Los secuestradores exigían la cantidad de 400,000 quetzales, el cual nunca lograron recaudar dicha cuota. Se encontraba una persona de sexo masculino fallecida. La información preliminar que teníamos es de que el día viernes 6 de este mes, fuimos informados mediante denuncia de ese mismo municipio de que había un menor de edad que había sido secuestrado. Entonces, derivado de ello fue de que hoy, en horas de la mañana, fuimos informados de que dicho menor de edad fue encontrado en un terreno baldío, ya fallecido, ¿verdad? El niño presentaba en el cuello, así como golpes contusos en diferentes partes del cuerpo. Estaba envuelto en un costal, ¿verdad? En el terreno baldío donde fue encontrado. El nombre que tenemos aún no confirmado se llama Ireneo Bautista Carrillo, de 9 años de edad aproximadamente. El hecho ha consternado a los pobladores tras la muerte del menor de 9 años. Mientras tanto, las investigaciones están en manos de la División Especializada en Investigación Criminal del Departamento de Huehuetenango y de la ciudad capital. De igual forma, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Departamento de San Marcos. Las autoridades de Conred dieron a conocer que el número de muertos a causa del temporal que ha azotado buena parte del territorio nacional en los últimos días asciende a 9. Las lluvias continúan en el país y las personas que han perdido la vida por deslaves también. Los fallecimientos aumentaron de 5 a 9. Entre ellos, hay 2 niños a quienes una correntada se los llevó en el departamento de Petén. Son alrededor de 9 personas las que han resultado víctimas por esta situación, 5 por el deslizamiento en Huehuetenango y las otras situaciones en el caso de 2 niños que fueron arrastrados por un río durante el fin de semana en el departamento de Petén, y también hablamos de una persona más en Alta Verapaz debido a un deslizamiento y otra persona más en el departamento de Sololá al inicio de la temporada de lluvias. En total son 9 personas que han resultado en el caso directamente víctimas por esas situaciones. Y daños en viviendas, hablamos de más de 500 viviendas con daños entre leves, moderados y severos debido a deslizamientos y también debido a inundaciones. Y luego de que entrara en circulación el eje del Transurbano a la colonia Maya en la zona 18,
fuera motivo de ataques por presuntos pandilleros y dejara herido a 3 pasajeros y un piloto durante el fin de semana. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que buscan reducir los hechos delictivos y consiste esto en aumentar las cámaras de videovigilancia, además de realizar patrullajes donde participan elementos del ejército. Sin embargo, descarta designar agentes de la PNC para cada. Ya lo hablamos el fin de semana y estamos viendo ahora todas las coordinaciones. En primer lugar, lo que estamos haciendo es desarrollando un patrullaje conjunto con policía y ejército. Estamos haciendo abordaje de los buses. Es el punto número 1, mientras tomamos todas las demás medidas. El punto número 2 es que estamos asignando ya una unidad de, valga la redundancia, de la unidad motorizada de la PNC, para que se dedique al resguardo de la ruta ampliada del transurbano en zona 18. El tercero es que estamos también avanzando en el sector con la inauguración de una primera fase de cámaras que estará probablemente para la otra semana. Nos alcanzarían. Tener elementos de seguridad dentro de las unidades es un poco complicado, pero hacer abordajes y registros, aunque pierdan un poco de tiempo los usuarios, realmente es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? El canciller guatemalteco Fernando Carrera realizó una visita para ver cuáles son las condiciones de los migrantes, esto en las áreas fronterizas tanto de Guatemala con México como de México con los Estados Unidos. Las conclusiones no son buenas. En lo que va del año, unos 360 menores de edad han dejado Guatemala para ir a Estados Unidos de forma ilegal. El canciller Fernando Carrera realizó una visita en la frontera de México y Estados Unidos, específicamente en McAllen y Texas. El ministro de Relaciones Exteriores dio a conocer sobre las condiciones que sufren los inmigrantes guatemaltecos cuando son capturados por la patrulla fronteriza y especialmente los niños. El periodo que están con la patrulla fronteriza es de 2 a 4 días, es donde se dan estas condiciones de hacinamiento y de, llamémosle, de malas condiciones en general. No hay duchas, no hay lugares de aseo personal, hay un inodoro o 2 por grupos hasta de 35, solo espacio, y tiene espacio para dormir, pero el espacio que estaba, originalmente estos son espacios como para 20, 25 personas, y actualmente pueden haber hasta 45 o 50 personas en estos lugares. Carrera dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos les prometió dar mejores condiciones, pero el gobierno guatemalteco tiene que poner más personal en consulados para ayudar a los connacionales. La patrulla fronteriza nos hizo ver que el apoyo que necesitan es que Guatemala ponga más personal en sus consulados de frontera para que los casos de niños sean liberados de manera más expedita. ¿Esto qué quiere decir? Ellos los detienen para identificar si el niño es efectivamente el niño que dice ser, y necesitan para eso fe de edad, partida de nacimiento de Renato. Pausa, regresamos con más noticias a las 8:45. Se conmemoran 40 años de la muerte del único premio Nobel de Literatura que tiene nuestro país, Miguel Ángel Asturias. Ahora invito a usted a recibir el premio de la mano de Su Majestad el Rey. Hace 40 años, nuestro premio Nobel de Literatura en 1967, Miguel Ángel Asturias, fallecía en Madrid el 9 de junio de 1974. Sus restos se encuentran en Francia, donde los intelectuales lo catalogan como un gran escritor y ex embajador que fue uno de los pioneros en introducir matices de antropología y lingüística en sus escritos. Basta con citar Hombres de Maíz para dar un solo ejemplo. Asturias fue uno de los precursores del boom latinoamericano de literatura en los años 1960 y 70. Miguel Ángel también tuvo una faceta de periodista. De hecho, fundó y editó la revista de radio llamada El Diario del Aire. En tiempos del dictador Jorge Ubico fue un férreo opositor. Él comandó a un grupo de intelectuales contra los gobiernos de corte militar. Eso le valió el exilio. Una de sus obras cumbre, El señor presidente, muestra cómo la dictadura se comportaba en medio de una sociedad sometida a la ideología de la derecha. Nuestro premio Nobel
el primero y muy probablemente el último, se expresaba de esta manera luego de recibir el Premio Nobel de Literatura de manos del rey de España. Cuando recibí mi diploma yo estaba sumamente emocionado. Son momentos en que la cabeza no funciona, sino funciona el sentimiento. Se me agolpaban las lágrimas, veía las personas que tenía en la sala, los amigos que habían venido a acompañarme, pensaba en los que estaban ausentes. En fin, es una mezcla de sentimientos que uno no puede definir, pero son muy intensos. Yo sí me explico que haya personas que sufriendo del corazón puedan tener un colapso en ese momento. La memoria de Miguel Ángel Asturias se envuelve en la polémica debido a su tesis El problema social del indio, que algunos catalogan de racista. Sin embargo, es innegable que él trabajó para que la sociedad tuviera acceso a mejores niveles de vida, fueran indígenas o no. Independientemente y fuera de debates ideológicos, Miguel Ángel Asturias es la máxima expresión de la literatura de nuestro país hasta ahora. ¿Sabe usted? Guatemala olvida su premio Nobel Miguel Ángel Asturias. Este es el título de la nota que presenta el diario español El País, donde indica que el exilio y la marginación que sufrió durante muchos años en vida persiguen a Miguel Ángel Asturias incluso en la eternidad, ganada por los libros clásicos latinoamericanos y la concesión del premio Nobel de 1967. Guatemala, su país, por el que él tanto hizo desde la literatura, casi lo ha olvidado y solo tiene el silencio para él en el 40 aniversario de su muerte, asegura el diario español. Y ni el gobierno ni la municipalidad guatemalteca realizaron ningún tipo de homenaje grande en conmemoración del 40 aniversario luctuoso de Miguel Ángel Asturias. En el 40º aniversario de la muerte del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura en 1967, Miguel Ángel Asturias, los actos a su memoria fueron estos: una exhibición en una pequeña mesa donde pusieron sus 9 obras literarias que familiares y amigos publicaron sobre el maestro de las letras. Esto ante el busto del Premio Nobel, que es un testigo mudo de los acontecimientos, donde empleados del Palacio Nacional pasan desapercibidos. A decir del ministro de Cultura y Deportes, no hay presupuesto para los actos. Por lo mismo, le explico, no lo teníamos contemplado. Nosotros lo hemos incluido, por ejemplo, en el Congreso de Literatura que celebramos en Shela, donde él fue uno de los personajes destacados. En el Ministerio de Educación también se le ha contemplado como una de las obras que de alguna manera son obligatorias para los estudiantes. Entonces, estos reconocimientos son mucho más significativos que hacer un acto cuando realmente tampoco tenemos recursos para hacerlo. En tanto, el director general de las artes de la cartera de Cultura dice que todo el tiempo se reconoce la memoria del Premio Nobel. Guatemala no lo ha olvidado. Guatemala y sobre todo el Ministerio de Cultura pues lo tiene. Recordemos que el centro cultural más grande de Centroamérica se llama Miguel Ángel Asturias. Ahí precisamente está una estatua de él para recordarlo. Y así como eso, también hay premios de literatura que se han creado precisamente para recordar a diario ese gran homenaje. Este segmento bienvenidos. Mucho que comentar en este día lunes. Me acompaña Paola Hurtado, como todos los lunes. Así es, buenas noches. Y tenemos la casa llena aquí a las 8:45. Nos acompañan Ninette Montenegro, diputada por la bancada Encuentro por Guatemala. Bienvenida. El abogado Alfonso Carrillo Montiel, bienvenido también, licenciado. Y nos acompaña Freddy Cabrera, expresidente del Colegio de Abogados, actualmente decano de la Universidad Da Vinci e integrante como tal de la comisión postuladora de candidatos a magistrado a Corte de Apelaciones. Corte de Apelaciones y Corte Suprema también, pero arranca primero el proceso de apelaciones, ¿o son paralelos ambos? Paralelos. Muy bien, los hemos invitado a ellos para discutir en torno a la vigencia que ha quedado interrumpida del artículo número 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que permitía establecer una tabla de gradación de los candidatos. Hemos invitado a Ninette Montenegro, ella fue quien promovió la aprobación de esa ley. El licenciado Cabrera es integrante de las comisiones postuladoras y el
el licenciado Carrillo, del bufete que planteó la inconstitucionalidad de ciertas partes de esta ley, entre otras el artículo 12. ¿Es así, licenciado Carrillo? Pues bienvenidos a los tres. Gracias por acompañarnos a esta discusión. Recordémosle brevemente a la audiencia que el penúltimo párrafo de ese artículo 12 que está provisionalmente suspendido establecía una tabla de calificación hasta 100 puntos divididas en méritos académicos, profesionales, proyección humana y méritos éticos. Eso está en impasse en este momento. Yo le pregunto al señor Cabrera, si en octubre asumen estos magistrados, y me decía usted que 90 días antes tienen que quedar juramentados, eso significa que en junio, en este mes, deben elegirse. ¿Cómo se van a elegir mientras este artículo esté suspendido? Nosotros tenemos un mandato constitucional donde tenemos que ser juramentados por el Congreso, instalados. Somos 34 misionados por todos. Los decanos formamos parte de las dos comisiones y ahí es donde tendríamos que discutir qué forma vamos a utilizar en determinado momento para poder ver la posibilidad de que sean elegibles. Yo he dicho, por ejemplo, que para nosotros lo que hizo el bufete Carrillo en determinado momento, que no es la primera vez, como le decía, fuera de cámaras, en determinado momento, a nosotros nos favorece, porque entonces es más subjetivo. Yo tengo dónde calificar, digo, mejor votemos, pues, ¿para qué vamos? Usted dice que le permite ser discrecional la desaparición de esa tabla porque de entonces, gradación. ¿para qué vamos a calificar expedientes? Solo miremos los requisitos, si tiene antecedentes penales, me cae bien votemos. Ahora, esto para los postuladores puede ser lo más fácil, pero para un Estado democrático de derecho está siendo puesto en peligro, porque precisamente es una situación en la cual no hay una forma de cómo determinar aspectos importantes como lo es precisamente méritos académicos y profesionales, ¿no? Y los éticos. Ninette Montenegro, existiendo esa tabla de gradación en la postulación de aspirantes a integrar la nómina de fiscal general, se dejó afuera a la persona que tenía la segunda mejor calificación. Tampoco esa tabla es una garantía de que se va a incluir a los que reflejen más méritos académicos o profesionales. Bueno, mire, en primer lugar decirle que cuando se aprobó la ley de comisiones de postulación se dijo que se había hecho historia y que era un parteaguas en la historia de Guatemala entre antes y después. Si los comisionados, no estoy diciendo que eso haya ocurrido así, no hicieron bien su trabajo, en todo caso procedía a ampararse en contra de la actitud de los comisionados, como se había hecho en otras ocasiones, no en contra de una ley. Porque como bien entendemos nosotros, la Constitución solo nos da parámetros de qué es lo que deseamos como ideal de país, y en legislación ordinaria se desarrolla aquellos aspectos que quedan ambiguos o vacíos, digamos, o no claros. Y eso es lo que hicimos. En una ley denominada de comisiones de postulación se legisló todo sobre la idoneidad, méritos éticos, académicos. Y fue histórico porque tuvimos muchísimo en contra, pero también de alguna manera se logró un parámetro, aunque se dice que no quedó la fiscal, pero sí hubo una, no depuración porque no es la palabra más feliz, sí hubo parámetros de cómo calificar a cada uno de 0 a 100 en una tabla de gradación, y después se dejó un número determinado, que haya quedado o no, ya es otra circunstancia que entonces queda a criterio de los postuladores, pero no es la ley en sí misma, al contrario. Quiero reiterar aquí que varias sentencias fallaron en función de que no se había utilizado bien el artículo 12 en el año 2009. Abogado Carrillo, ustedes en esa acción de inconstitucionalidad plantean que la Constitución solo establece que el que ostente un cargo público debe ser capaz, idóneo y honrado. Si ese artículo está suspendido, ¿cómo proponen ustedes que se juzguen o se valoren estas aptitudes? Hay que entender que el artículo 113 es sumamente sencillo y aclara que dice que no se atenderá más que a, lo que quiere decir que cualquier otra cosa que sea contraria por una u otra razón o restrinja o se vaya por la tangente a lo que dice el artículo 113, pues está expulsado de por sí mismo con el artículo. Y lo que dice el artículo es, no se atenderá más que a razones fundadas en méritos. Y hay que entender que los méritos son los actos de vida, no son los certificados, no son cuántos doctorados tiene, no es que no tenga ningún antecedente penal, eso no es un mérito de vida. El mérito de vida son las acciones que lleva a cabo la persona. Entonces, y aquí tenemos un gran ejemplo de eso.
La diputada Ninette Montenegro no es una persona que sobresale porque tiene 10 doctorados, 3 certificaciones de tal lugar o no tiene antecedentes penales. Cuando nosotros logramos determinar la grandeza de una persona así es porque analizamos sus méritos de vida. ¿Qué quiere decir? Sus actos. Y no fueron los doctorados los que se los dieron. Entonces, cuando volvemos a agarrar al punto del artículo 113, es que los comisionados, uno, tienen que analizar los méritos de las personas. Y es muy preocupante escuchar a un miembro de la comisión decir que ellos tienen facultades discrecionales, porque ningún funcionario público en Guatemala, de conformidad con la Constitución, tiene facultades discrecionales. Los funcionarios públicos o aquellos que ejerzan una función pública solo pueden hacer lo que la ley les permite, como lo establece el artículo 154 de la Constitución. Alfonso, una pregunta, ¿por qué plantearon este recurso de inconstitucionalidad en contra de una ley que desde su bufete recibió apoyo para ser aprobada? Yo quisiera separar, Juan Luis, en cuanto al bufete a lo que hago yo como ciudadano. ¿Es una acción tuya personal? Es una acción mía de mi padre, mía y de otro abogado que trabaja con nosotros a título personal. ¿Tu padre también apoyó la promulgación de la ley de comisiones de postulación? Es chistosa, con Ninette nos tocó apoyarla y a mí me pasó en más de una ocasión que no nos dejaban entrar al Congreso. O sea, cuando fue lo de la A1HN1 nos cerraron la puerta, nosotros llevábamos máscaras y no nos dejaban entrar. Y sí, de verdad, la ley es muy importante, pero hay que separar lo que es la ley de lo que dice la Constitución. Y este es un momento muy clave, porque lo que estamos estableciendo aquí es que las instrucciones, la ley que determina cómo se eligen los magistrados que son encargados de resguardar por la ley, van a ser electos por una de dos razones, o porque la Constitución manda, o porque manda una ley ordinaria. Y si manda una ley ordinaria, entonces cualquier acto ordinario de la administración o del legislativo puede derogar eso. Tal vez lo importante de esto es que también, bueno, el bufete o ellos en lo personal, los Carrillo, como dice el licenciado, presentaron un amparo también. Y el amparo fue declarado sin lugar en este proceso. Entonces se van a la inconstitucionalidad. Ahora yo le pregunto, méritos de vida, ¿qué méritos de vida? O sea, cuando yo discrecional, por lo menos tengo una tabla donde me dice qué formas son las que yo puedo establecer. Pero si yo me voy a la Constitución donde dice derecho a la vida y derecho a la libertad, entonces no puede haber un código penal que ponga una pena. Porque entonces el licenciado Carrillo diría, mire, la Constitución dice derecho a la libertad, yo no puedo meter en la prisión a alguien porque la Constitución es más que la... No, mire, nosotros estamos acostumbrados a una Constitución que parece un reglamento. Queremos que la Constitución diga todo. Y la Constitución no puede decir todo. La Constitución lo que tiene que decir es regir los principios. Y lo decíamos afuera de cámara, en Estados Unidos hay una Constitución de 10, 12 artículos y todo lo demás ya se ha desarrollado. Cuando yo digo que en determinado momento ahora tenemos discrecionalidad, es porque ustedes lo están planteando en la inconstitucionalidad. Dígame usted cómo objetivamente yo como postulador puedo determinar cuáles son los méritos de vida. Escuchemos esto, ¿cómo se puede determinar los méritos de vida de un aspirante? Definitivamente hay que analizar, y ahorita qué bueno que trajo usted a colación otros países. Inglaterra tiene exactamente los mismos requisitos, Finlandia tiene exactamente los mismos requisitos. No se trata de desarrollo en ese sentido, pero hay que analizar. ¿Cómo se puede determinar los méritos de vida de una persona? Excelente, y se lo voy a presentar de esta forma. Si nosotros es que me sigue dando duda y la capacidad. Si nosotros, las leyes se interpretan en su significado literal. En este caso es la capacidad, se refiere a la aptitud de la persona a realizar el cargo que estamos buscando, en este caso sea fiscal, sea Corte Suprema, sea salas de apelaciones. Un profesional que se ha dedicado exclusivamente a analizar contratos o a legalizar firmas y nunca se ha expuesto a litigar ni a pelear casos de esa forma, no tiene ninguna capacidad para llevar a cabo ese trabajo. Y es que ha sido su propia elección de vida y todos tenemos la libertad, ese es el derecho de libertad de elegir qué carrera quiero. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de parámetros para establecer los méritos de vida de una persona? Es que te había cuestionado que había quizás un error de fondo en ese artículo 12, porque también dejaba lugar a la ambigüedad al decir que es una proyección humana, que es un mérito ético, por ejemplo.
¿Ustedes reconocían esa falencia del artículo y cómo cree usted que debía Nosotros incluso planteamos reformas a la propia ley de comisiones de postulación, porque lamentablemente una ley nunca va a ser como la quiero yo, sino como la quieren 158 personas, o la quieren 15 partidos. Y ponerse de acuerdo es muy difícil porque hay que ceder y conceder. Y obviamente puede tener algunas falencias, pero es lo menos malo que puede ocurrir. No podemos comparar Finlandia, Inglaterra, donde soy Estado de Derecho, democracias consolidadas, con países cuya democracia es porosa, en donde todavía está por consolidarse el Estado de Derecho y todavía hay mucha vulnerabilidad y hasta temor a retrocesos. Es totalmente diferente. Son estados totalmente diferentes y no se puede comparar. Entonces yo sigo insistiendo en que, lamentablemente, y aquí coincido con el licenciado, si la tabla de gradación no existe, se va a prestar a mucha subjetividad y a parámetros antojadizos, ambiguos, que al final van a convenir a determinados intereses. ¿Qué convienen esos intereses? A todos, de sectores económicos hasta mafias, de todo, a todo le conviene. Ahora, tal vez solo Juan Luis, tal vez que el licenciado Carrillo no nos explicó qué méritos de vida usted plantearía, por ejemplo, para poder objetivizar algo que supuestamente, según él, subjetivizó. Él explicó, eso entendí yo, que la trayectoria profesional podía describir si una persona estaba o no preparada para asumir funciones de magistratura. Así es. Y más allá de eso, cuando Paola hablaba de honradez, por ejemplo, ¿cómo se establece eso? Paola, la honradez se define por parte del actuar de la persona. Y es un actuar constante de una persona en cuanto a no defrauda sus impuestos. Estamos hablando de una persona que si tiene que pagar una pensión alimenticia lo hace, que no abusa de su familia. Estamos hablando de analizar la vida de la persona en sí, y es toda la vida. Los méritos, y permítanme solo... ¿Es eso viable en una comisión postuladora, licenciado Cabrera? Es que estamos... Es deseable, yo puedo encontrar eso como algo deseable. De candidatos a magistrados de Suprema, no candidatos a ciudadanos, mi ciudadano honorable de Guatemala, ¿no? Bueno, pero yo sí aspiro a que me busque como magistrado sea honorable, claro. Exacto, pero necesito que tenga requisitos. Él dice que no tiene un doctorado, por ejemplo. Mire, o sea, en las universidades, por ejemplo, en España, en cualquier otro lugar, los doctorados lo que hacen es especializar. O sea, que yo no esté a favor de un doctorado, no, eso es una cosa diferente. Pero yo ponía el caso, por ejemplo, hace 4 años, Juan Luis, por ejemplo, cuando se copiaron, por ejemplo, y estuvo en su caso, creo yo, que su papá inmiscuido, 2 proyectos de fiscal general, donde estaba el licenciado Carrillo y el doctor Martí Guillón. El doctor Martí Guillón dijo que se le había copiado su plan de trabajo. O sea, eso es honradez, eso deberíamos de descalificarlo. ¿Cómo entiende usted la honradez desde ese punto? Y va a ser bien honesto, licenciado. Usted se está yendo a la tangente y respondiendo a la pregunta. Pero le está pidiendo al hijo que juicie al padre. Y es que voy a ser más honesto, Juan Luis. Quieren hablar del plan de trabajo, fantástico. Lo redactaron Martillo y mi papá juntos y lo dijeron ellos mismos ahí. Pero ese no es nuestro punto. Exactamente. Déjeme plantear la discusión de esta manera. Lo que parece existir debajo de este proyecto, de este recurso en la Corte de Constitucionalidad, o por lo menos ese temor se refleja de diferentes sectores, es que haya un intento por nombrar a dedo prácticamente a representantes del sector privado, a representantes, digamos, que estén de acuerdo con el empresariado, para que lleguen a las Cortes y para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, que se consideró enormemente peligroso para el statu quo, que una fiscal que tuviera, digamos, un pensamiento distinto al del statu quo pudiera ejercer función pública en el país. ¿Ese es el temor? ¿Estoy diciendo lo correcto o no estoy diciendo lo correcto? ¿Qué piensa? ¿O no ese es el temor? Que ese artículo para mí, quede fuera de la no solo el sector económico, sino cualquier otro sector que en determinado momento tenga sus candidatos ya que no estén con estos méritos. Y entonces, como no tienen estos méritos, quitémoslos y pongamos. O sea, como yo lo vuelvo a decir, y en todo caso me decía el licenciado Carrillo, qué lástima que un postulador diga que es discrecional, pero es que es discrecional cuando la sentencia dice que quitemos la tabla de gradación. Licenciado Carrillo, ¿cómo se evita este temor? ¿Cómo hago yo para...? Hablando ellos? Juan Luis, realmente hay que entender que el trabajo de un comisionado es sumamente difícil. No es para cualquiera. No todas las personas deberían de ser comisionados. Es más, hay que entender que el comisionado también tiene que llenar una serie de requisitos de capacidad, idoneidad y honradez para poder reconocerlos en las demás personas. Y hay que entender que los méritos son acciones, actos que hacen digno a una persona de aprecio. Estoy leyendo lo que dice el diccionario. ¿Qué implica eso, Paola? Que los méritos no son ideas
que tengo al respecto de un comisionado, de un aspirante. No son opiniones que tengo acerca de la persona, son actos de vida que la persona tiene o no tiene. Uno no se puede inventar que hizo algo si no lo puede verificar. Que un mérito mío puede haber sido sembrar 80 árboles, o puede haber sido especializarme en un doctorado en Derecho. Paola, y definitivamente es que es al cargo, es que son los méritos de capacidad, idoneidad y honradez para el cargo. Aquí no lo estamos haciendo para el tortillero, sino que es para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué piensa Ninette Montenegro de estos puntos? A mí me sorprende mucho porque hace 5 años la ley era, ahí sí que una maravilla, ¿verdad? Y usando el artículo 12, la misma Corte que hoy está diciendo que es inconstitucional, dijo que era necesario aplicar bien ese artículo. Es sorprendente. Por otro lado, el 113 puede decir ciertas características que debe revertir cualquier funcionario, pero lo deja muy general, muy ambiguo si usted quiere, y por eso hay que desarrollarlo, yo insisto, prestarse, ya lo verán ustedes, a la discrecionalidad. ¿Cuál es su previsión? Mi esperanza todavía es que todavía se diera marcha atrás a la suspensión provisional, ojalá, y declarar sin lugar el recurso. Y si no, la esperanza también es que se busque una alternativa en donde haya una suerte de fórmula para calificar muy adecuada que no permita la discrecionalidad, porque además le quiero contar, ya el artículo 17 ya planteó a alguien inconstitucionalidad también, diciendo que qué barbaridad, que porque los parientes de los comisionados no pueden participar. Oiga, la van a dejar en encías a la pobre ley, en encías. Sin dientes. Dice. Sin dientes, sí. Alfonso, ¿cómo desvirtuar, desde tu punto de vista, cómo desvirtuar ese temor de que en realidad lo que se procura es allanar el camino para que entren los representantes del sector privado a las Cortes? Es que, Juan Luis, no solo son los representantes del sector privado, entre comillas, porque para empezar hay que empezar a definir qué es sector privado, pero cualquier otra persona que tenga interés... empresariales. Y podemos decir gente que tampoco tenga interés de tener buenos jueces. Hay que entender, Juan Luis, que el artículo dice razones fundadas. Razones fundadas, por definición, es algo que significa un juicio de valor sobre evidencia. Eso no significa que pienso, que siento, a qué hora se me ocurrió cualquier otra persona. Eso es un ejercicio eminentemente de juicio de valor verificable. Entonces, ahí no es qué pienso yo de tal aspirante. Eso de entrada dice que no pueden tomar una facultad discrecional. No es escoja usted quien usted crea. Argumentalo, eso no se trata de levantemos todas las manos y tienen eso. Pero de esta mesa el único que va a estar en ese rol es el señor Cabrera. ¿Su previsión cuál es? ¿Qué es lo que van? Bueno, y luego ustedes porque tienen que elegir sobre esa nómina. ¿Qué es lo que van a decidir ustedes si sigue la suspensión indefinidamente hasta que llegue el momento de elegir? Y ahora también yo le diría al licenciado Carrillo, por ejemplo, si él fuera postulador, ¿qué elementos tomarían para poder elegir a los 26 de Suprema, no? O sea, por ejemplo, porque una de las cosas que en este proceso hubo de la fiscal general, y uno de mis planteamientos fue que todos los expedientes los miráramos todos los comisionados. Y por eso decía Ninette que este proceso fue un proceso muy transparente. Pero con 1000 expedientes no vamos a poder verlo todos los 34, o sea, nos vamos a tener que dividir. Entonces, esa es una situación bien difícil. El problema es que pone esto en crisis, porque entonces si nosotros venimos y valoramos más allá de la sentencia, pueden plantear otra inconstitucionalidad y pueden traerse el proceso al decir que valoramos en determinado momento a alguien que no debía de ser valorado. Entonces, para mí sí es preocupante, porque en todo caso la Corte de Constitucionalidad está dejando, para mí la Corte de Constitucionalidad no va a definir esto en este plazo, va a resolver esto hasta después. Licenciado Carrillo, siguiendo el procedimiento del que usted habla, de que los postuladores estudien realmente la hoja de vida y más que la hoja de vida en realidad la trayectoria de vida de quienes se postulan. ¿Eso se puede realizar? Teniendo cuántos candidatos a salas van a haber cerca de 1000 expedientes. Es que entendamos una cosa, no porque las 1000 personas presenten sus expedientes van a ser admitidos todos. Exactamente, es que hay que entender, de los 1000 quién de verdad tiene una capacidad de ejercicio, qué han hecho con su vida. Me decía el otro día uno de los decanos. ¿Pero sería constitucional excluir, por ejemplo, a 900 y quedarse solo con 100? Definitivamente la misma Corte lo ha dicho, es que esto es una cuestión no de derecho de igualdad, es que la misma
ley, la misma Constitución está discriminando, diciendo solo los que tienen mérito pueden pedir entrar al cargo. Y para empezar, esto no es una agencia de trabajo, no es tráiganme todos sus currículos. O sea, es un mandato constitucional de poder incluso postular personas. Si nosotros, ojalá y el problema fuera que tuviéramos 16 muy buenos. Alfonso, en el fondo no es todo nuestro sistema de postulación de magistrados, incluso también de nombramiento de jueces, el que tiene que ser reformado. Definitivamente, Juan Luis, pero esto es lo que tenemos, y esta es la Constitución que tenemos, y la Constitución no es una serie de principios, las mismas sentencias no se han establecido, es una norma que puede exigirse de propios derechos y propias responsabilidades de quien sea. ¿No debíamos ya ir a una reforma constitucional y buscar un sistema más profesional, más racional, para elegir magistrados, para integrar nuestro Poder Judicial, garantizar autonomía? No es el momento político, ¿verdad? Bueno, y nunca es el momento político, es el mejor de Guatemala, ¿verdad? Pero por lo menos en el sector justicia yo diría que sí debería haber reformas. Y comentaré rápidamente, analicemos el sistema peruano, muy interesante el Consejo de la Judicatura, no sé si ya estamos preparados, pero es bien interesante. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45 y sostener esta animada discusión. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta Noticias Financieras. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó Noticias Financieras. Things, cosas y regalos, arreglos, empaques en peluches, variedad de tarjetas. Things, cosas y regalos, todo para sorprender a los que quieres. Encuéntranos en Avenida Las Américas, 7-30, zona 13. De Guate trabajamos todos los días para servirte mejor y para cumplir con nuestro compromiso con las comunidades a las cuales llevamos energía. Invertimos en programas para cuidar el medio ambiente. Nos preocupamos por combatir los hurtos y los fraudes de energía con una política de diálogo para negociar y favorecer a las comunidades y a las personas. Y nos esforzamos en brindar atención en idiomas mayas en nuestra oficina telefónica 2385-2222. El mayor valor de Guatemala es su gente. Energuate, luz de mi tierra. Esta semana en Contrapoder. ¿Cuándo va a ir Guatemala al Mundial? Al paso que vamos nunca. Ni reelección ni ampliación del mandato. Entrevista exclusiva al presidente Pérez Molina. El abandono de las comunidades. Los conflictos en las hidroeléctricas según los generadores de energía. Pena máxima. La mezcla de fútbol y crimen en la nueva novela de Santiago Roncalviolo. Yadira Noriega. El arte de la joven decoradora de interiores. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. 5 libras de lomito importado, 10 de pollo, 5 de camarón, 10 de pavo y 5 de filete de pescado, 2 cajas de torta chapina, y una de torta Angus. Listo, sale pedido. Con la mejor calidad y variedad. Procasa Express. Pedidos al 23106000 o pedidos1@procasa.com.gt. En toda ocasión y al mejor precio. Procasa, la carne de su casa. Encender el comercio, el trabajo, la tecnología, la industria, depende de la energía de cada guatemalteco que se esfuerza y trabaja para salir adelante. Detener ese esfuerzo, esa energía, es detener el desarrollo. Por eso, en Jaguar Energy continuamos construyendo el proyecto más importante de generación eléctrica en toda Centroamérica, que contribuirá a reducir el costo de la electricidad. Jaguar Energy, seguimos trabajando para encender Guatemala.
Ecuador, la cuna de mis raíces, de mi niñez y días felices. Aquí siempre es primavera, un gran país para florecer. Vivo orgulloso de esas raíces, de nuestra gente y sus matices. Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene. Es como un vientre, es tierra que debió crecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Porque nacimos en la misma tierra, trabajamos día a día para hacer junto a ti la Guatemala que todos queremos. Banco Industrial, siempre de tu lado. Pasión por la vida es brindar esperanza a nuevos corazones. Es contar con todo lo necesario para que te sientas sano de nuevo. Es saber que puedes llegar por tierra o por aire y allí te estaremos esperando. Es confiar en nuestras manos para alcanzar tus metas. Centro Médico, pasión por la vida. 4321 en línea es el líder europeo en adelgazamiento que contiene extractos de plantas que 4. Elimina la grasa para que la ropa te quede tal y como deseas. 3. Quema calorías que lo único que hacen es engordarte. 2. Elimina el exceso de agua que provoca celulitis. Y 1. Elimina toxinas que evitan que adelgaces rápidamente. Corre a tu farmacia favorita por 4321 y pregunta por nuestras promociones. ¿Y tú? ¿Cuándo empiezas con 4321 en línea? Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta a las 8:45 con nuestro segundo tema de la noche. Vamos a hablar ahora sobre la situación de los niños migrantes. Miles y miles de niños guatemaltecos, salvadoreños también, hondureños también, que viajan rumbo a Estados Unidos, atraviesan México y sufren pues tantos vejámenes y tantas iniquidades como muchos adultos que también hacen el trayecto. Además de sufrir esas penas, pues también pasan por numerosas situaciones de inseguridad y dificultades para ellos. Nos acompañan para tratar este tema Miguel Ugalde, integrante de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala. Nos acompaña también Carlos Roberto Calderón, quien es presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos. Y nos acompaña por la vía telefónica desde Los Ángeles, California, Hugo Mérida. Él es titular de la Comisión Nacional de Migrantes de Guatemala. Los tres, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenas noches. Escuchamos hoy una alerta de Estados Unidos en la que van a invertir más de $1.000 millones para hacerles saber, principalmente a los centroamericanos, que los menores indocumentados que lleguen a su territorio no van a permanecer en Estados Unidos y van a ser devueltos. Y se conoce esto luego de que desde hace más de una semana hemos visto noticias de prensa de que están rebalsados los albergues de niños que mandan sus padres sin documentos con la esperanza de que las autoridades no los devuelvan a sus países de origen. Hay casi 50.000 niños, ¿verdad, Miguel? 47.000. Mi gran duda de esto es por qué hasta ahora se conoce este problema. ¿Qué pasó en el último mes que esta situación ya está tomando estas dimensiones? Pues son muchas causas que se conjuntan. Una es la reunificación familiar. Los niños quieren ir pues, a buscar a su papá, a su mamá y reunirse. ¿Quién paga por ellos? ¿Sus padres? Sí, normalmente pagan por ellos los padres, a menos que sea en la jaula de oro donde se van por su propia cuenta en aventura, ¿no? Pero normalmente... Hablando de la película mexicana recientemente galardonada. Sí. Hay otra causa que es la violencia. Realmente las maras están acuciando, o entras a las maras o te vas al otro lado. Otra es la cuestión económica de poder realmente tener algo. Y otro es un poco de aventura también, o sea, son niños muy valientes que dicen, me largo de aquí y me voy a buscar una nueva vida. Carlos, ¿cómo se vive esto desde Estados Unidos?
¿Cómo se ve la llegada de estos miles y miles de niños que pasan tantas penalidades? Primero que todo, el migrante es la luz de Guatemala y los niños son la luz y el alma de Guatemala y nuestro futuro. Es preocupante, por eso los lanzamos a esos riesgos gigantes. Que esto denota la falta de capacidad de un gobierno para evitar lo que está ocurriendo. Hay desesperación por parte de los padres allá y hay una incapacidad no solo de retener a estos menores, porque es ilegal que un menor abandone el territorio nacional, y que sigan constantemente bandas grandes y más grandes de coyotes que trafican a los niños. Necesitamos que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, haga una investigación y detenga a estas bandas de coyotes, porque los niños no van solos. Los niños tienen que ser ayudados por esos traficantes de personas. El mejor de los casos y el mejor de los panoramas es que hayan sido detenidos y estén en la frontera de Estados Unidos. El peor de los panoramas es pensar el niño que no llegó, el niño que está siendo víctima de violación, que está secuestrado o apresado por alguna de esas estructuras. Es correcto. Entonces, realmente es un panorama desesperanzador para nuestro país. Yo quisiera preguntarle al señor Mérida en la línea telefónica, ¿qué es lo que sucede cuando llegan estos niños? ¿Por qué se tiene esa creencia, incluso esa preferencia de mandar menores, aduciendo que no van a ser deportados? Señor Mérida, ¿esto es real? ¿Esa situación existe? Sí, existe, pero bueno, eso ha sido un fenómeno que ha ocurrido y se ha incrementado en los últimos tiempos debido al proceso que se ha aplicado en la frontera de Estados Unidos de vigilarlo más, incrementar la seguridad, y claro, eso conlleva definitivamente mayores detenciones. Y claro, entonces los padres que ya no pueden salir o tienen miedo de regresar para ir a traer a sus hijos, se arriesgan a enviar a estos menores con personas que realmente se dedican a este tipo de trabajo. Sin embargo, el problema fundamental es esa seguridad que se ha ampliado, y claro, se ha ampliado enormemente en California y en Arizona, y claro, se está moviendo para Texas, donde ha sido los arrestos en su mayoría en los últimos meses. El problema es Texas no tiene la infraestructura que ha tenido Arizona, y lo mismo California. Ahora, yo concuerdo con ambos, con el señor Ugalde y con el señor Calderón, que es una injusticia y es realmente triste ver que dos países han fallado. Uno, al incrementar las fuentes de trabajo en Estados Unidos, que es un país eminentemente migrante de siglos por los siglos, y otro país como Guatemala, que ha fallado a darle el trabajo y la riqueza que debe de tener ese país para mantener a sus ciudadanos, y con eso ha perdido valores reales y personas que han podido servirle al país para que avanzara por una democracia y una economía mucho más solvente. Miguel, ¿de qué manera puede evitarse que este gran volumen de niños guatemaltecos pues corre esos riesgos tan grandes? La única manera es con una reforma migratoria integral. Desde hace tiempo dice Obama que the system is broke, the immigration system no funciona, que está perdido. Entonces esto es una exacerbación bien clara, y lo positivo que se puede ver es que ya se ve que esa reforma migratoria con los republicanos o con los demócratas tiene que hacerse, tiene que regularizarse de esa manera. Usted nos dice que se regularice a la población que no tiene documentos legales, que no tiene residencia legal en Estados Unidos, que esa población pueda solicitar, pueda, ¿cómo se dice?, reclamar la presencia de sus hijos, y que sus hijos puedan viajar en un avión sin correr por todos esos riesgos. Pero más allá. Pero ¿qué garantía tendrían los estadounidenses de que una vez que legalizan a las personas que se encuentran adentro, no va a volver a surgir otra ola de millones de personas demandando lo mismo? Y para nosotros el riesgo es que los niños vuelvan a estar en la misma situación, padres ilegales en Estados Unidos pidiendo que sus hijos lleguen. Bueno, ahorita hay un gran reto para el Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente para el viceministro Óscar Padilla, que es una persona muy responsable, y la habilidad viene en detener que estos niños sean devueltos a Guatemala.
Si tienen un pariente, si tienen un guardián que se haga responsable de ellos, la ley migratoria es clara en que dice que deben entregárselo a la persona que está dentro de los Estados Unidos sin importar su condición legal en el país. Eso porque ya lograron cruzar la frontera. Exacto. Y aparte porque son menores de edad. Así que vamos a ser observadores de lo que haga el gobierno. Tienen ahorita una labor increíble. Sé que aquí que anda en Guatemala el cónsul José Varías de Houston, que es un hombre responsable, un profesional de carrera, y yo particularmente tengo mucha fe en lo que él puede hacer, tiene experiencia. Oscar Padilla pues está estrenando prácticamente con un tema candente, pero creo que debemos de elevar la voz, pedirle a Migración que no retorne a los niños y que si tienen a sus padres o tienen un pariente responsable, aunque los albergues estén colapsados más y aún, ya no se estén dando abasto para entregarlos. Ahí ese es un motivo humanitario para que puedan entregar a estos menores a sus parientes. Pero los parientes querrán identificarse, muchos de ellos seguramente no tienen permiso para permanecer, querrán identificarse ante las autoridades migratorias estadounidenses para que les entreguen a un niño. Tendrán que hacerlo y correrse el riesgo de ser deportados todos juntos. De acuerdo a mi experiencia, cuando ocurre un caso en California y el niño, por ejemplo, es detenido en el estado de Texas, el estado de Texas siempre manda al niño a California. Es una cuestión... Pero lo que hablan es que se colapsó ese sistema, algo pasó en este año, empezaron a llegar en olas los niños, incluso pequeñitos de menos de 5 años caminando en el desierto solos, guiados para que en cuanto vean a un oficial le hablen y ese oficial se encargue de llevarlo con su familia. ¿Es capaz un Estado de asumir ese volumen y esa responsabilidad? No son capaces precisamente porque no han puesto los medios realmente para una migración ordenada que no esté registrada por el Homeland Security, sino esté gestionada por el DOL, el Department of Labor. Hay una necesidad de trabajadores para las manzanas en este momento. Necesitan 40,000 rápidamente. Entonces, y hay una oferta de trabajo y eso no se hace. La reforma migratoria integral no es nada más regularizar 5 millones de personas, sino establecer todas las necesidades de trabajo y toda la oferta de trabajo para juntar los dos. Señores, a ver, Roberto, dices lo último. Brevemente, necesitamos que el gobierno de Guatemala implemente una política integral migratoria, cosa que carecemos en este momento. Estamos a la deriva. Necesitamos urgentemente que el señor presidente y su equipo haga algo para evitar que los niños se sigan yendo. Tiene que haber una capacidad para no detenerlos, para retenerlos al querer cruzar la frontera, y por supuesto lo que decía al principio, desmantelar estas bandas de coyotes, estas bandas de gente mafiosa que está poniendo en peligro a la niñez guatemalteca. De todo lo que mencionó Miguel, lo más aterrador me parece que estén huyendo porque aquí corren más riesgo sus vidas que cruzando el desierto. Sí. Creo que eso es lo más hay una incapacidad de parte peligroso de todo. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Gracias también a don Hugo Mérida, quien desde Los Ángeles nos ha acompañado por la vía telefónica. Vamos de inmediato a ofrecerle ya la información de los deportes. Los deportes